Bueno, queremos hablar de en qué pie está esta pandemia, esta tragedia que se está viviendo en todo el mundo, pero también en nuestro país hace ya 4 meses desde el primer caso, ¿no?, del coronavirus. Estamos en contacto con el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos tan temprano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias a ti por la invitación. Bueno, se cumplen hoy día exactamente 4 meses desde el primer caso acá en Chile, doctor Mesa, y ayer el doctor París dijo los datos a nivel nacional son buenos, le duela a quien le duela, pero el país tiene todavía fiebre. ¿Usted coincide con él? ¿Los datos son buenos? Bueno, en primer lugar, sin duda, si los comparamos, los datos de ayer con los de hace un mes atrás son bastante más alentadores, pero nosotros, más que entrar en polémicas artificiales, nosotros queremos insistir que sin duda estamos celebrando que estos datos, esta información nueva sea más alentadora, pero también sabemos que el comportamiento de la enfermedad en nuestro país no es homogénea. Hay lugares como Santiago, particularmente en algunas comunas, donde la situación se ve mucho más favorable, pero también tenemos comunas o regiones en las cuales están en pleno pic de la pandemia. Por lo tanto, lo interesante es que podamos seguir manteniendo las medidas que hoy han permitido justamente lograr esta mejoría en las cifras, de tal modo que lo antes posible podamos ir relajando algunas medidas, pero cuando ya exista pleno consenso, cuando haya disminuido el porcentaje de positividad de los test, cuando estemos haciendo muchos test y cuando estemos ya con una estrategia de trazabilidad y de aislamiento muy fortalecida, de tal modo que más adelante, si podemos pesquisar precozmente los casos, los podamos aislar y evitar brotes masivos o nuevos pic, como se ha visto en otros países del mundo. Doctor Mesa, ese ha sido el gran talón de Aquiles de la estrategia que se ha establecido en nuestro país, la trazabilidad. Se lo pregunto porque hay algunos expertos que así lo opinan. Por ejemplo, valoran que en estos 4 meses se hayan hecho cosas buenas, como hacer muy robusta la red de unidades críticas, de dotar de ventilación mecánica, de sumar todos esos equipos técnicos y humanos, pero la trazabilidad ha sido el gran problema. Sí, no hay duda que todos reconocemos cuáles han sido las fortalezas justamente que ha tenido nuestro país para enfrentar la pandemia, por ejemplo, la implementación de camas de pacientes críticos, justamente el compromiso y la gran labor que ha desarrollado el personal de salud son elementos que se tienen que destacar. Pero por otro lado también hay mucho espacio para avanzar justamente en este tema. Seguir haciendo testeos masivos. Si nuestro país tiene una capacidad de realizar 23.000 test de PCR al día, ocupemos toda esa capacidad, vayamos en busca de pacientes justamente como tú decías, que puedan ser asintomáticos y los podamos pesquisar precozmente, de tal modo de precozmente eliminar la cadena de transmisión de la enfermedad. Y en eso también nos falta mucho por avanzar en el tema de la trazabilidad. Los países que han tenido mejor comportamiento de la epidemia han sido aquellos en los cuales tienen una gran cantidad de trazadores, es decir, personas que le hacen un seguimiento a las personas que están contagiadas, que buscan a los contactos que ellas han tenido, de tal modo que estos se puedan aislar precozmente. Y esa es la idea, porque en algún momento, cuando ya estemos acercándonos a reincorporarnos a nuestra forma de vida más o menos habitual, tenemos que tener un sistema tan bien montado que podamos pesquisar precozmente a una persona que está infectando, lo tomamos, lo aislamos del resto de la comunidad para que justamente podamos limitar a un sector geográfico muy pequeño este rebrote de infectados. Por lo tanto, ahí tenemos mucho que avanzar aún y creo que en eso el rol que se le está dando hoy a la atención primaria, este nuevo rol, yo creo que va a ser fundamental justamente en el control de la pandemia. Doctor Mesa, estábamos recién viendo un punto de fiscalización, como los hay en muchas ciudades que están en cuarentena y en varios puntos, ¿no? Y vemos ahí que hay personal disponible, que hay carabineros, que hay militares. ¿Podría ser una idea que contribuya que en esos puntos de fiscalización, como el que vemos a esta hora en Vicuña Maquena, se ofreciera la chance de testear voluntariamente? Sería bueno porque, como usted decía, tenemos una capacidad instalada de 23.000 exámenes y se están haciendo, al menos ayer, se reportaron 10.000 y tanto. O sea, estamos haciendo la mitad. Y muchas veces se dice, mientras más alumbremos, más vamos a encontrar. Sin duda, esa es la idea, buscar
Si ya en este momento la cantidad de personas que espontáneamente están acudiendo a hacerse los exámenes ha disminuido, nosotros vayamos en busca justamente de pacientes que son de alto riesgo de transmitir la enfermedad a otro personal de gran riesgo. Por ejemplo, a la población penitenciaria, a los centros de adultos mayores, el mismo personal de salud, identificar a todos ellos que podemos ser potenciales transmisores de la enfermedad a otros, hacernos con regularidad el examen de tal modo, insisto, diagnosticar precozmente la enfermedad y aislar a aquellos que la estén transmitiendo. Eso creemos que es algo fundamental para el manejo de aquí en adelante de la pandemia. Sí, hoy día en La Tercera habla en otro tema el jefe del DEIS, Carlos Sanz, que lidera el departamento que lleva el registro de los decesos por el COVID-19, informados a la OMS, dice: respecto al conteo de fallecidos, nadie me ha pedido ocultar una cifra. Todo esto en términos de la transparencia y también de la sugerencia que se ha hecho a que se unifique la cifra, que no se entregue en dos. ¿Usted coincide con Espacio Público, por ejemplo, de que sería bueno que fuera solamente una cifra? Nosotros creemos que desde el punto de vista de la claridad del mensaje que se transmite a la comunidad debería ser una sola cifra, porque a la comunidad, sobre todo aquellos que escuchan las noticias en forma fugaz, no les queda muy claro por qué existen estos dos valores. Y nosotros consideramos que debe ser una sola cifra y de considerar la cifra mayor, la más abultada, que ya es cercana a los 10.000 fallecimientos, de tal modo que las medidas sanitarias que se tomen para implementar en nuestro país sean en base a una situación más severa, con mayor número de fallecimientos, y eso de alguna forma creemos que podría facilitar, en el sentido de que en la medida que tomamos medidas más drásticas, podríamos controlar más precozmente la enfermedad en Chile. Muy bien, doctor Patricio Meza, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gonzalo, dígame. Antes de despedirme, quería darle un afectuoso saludo al ministro de Salud, al doctor París, por el fallecimiento de su padre, Enrique París, destacado servidor público a través de Bomberos de Chile, y también un saludo y condolencia a la expresidenta de la República, la doctora Michelle Bachelet, por el fallecimiento de su madre, Ángela Geria, incansable defensora de los derechos humanos. Muchas gracias, Gonzalo. Nos sumamos y gracias por ese mensaje. Gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen día. Muchas gracias. 7:39 minutos, vamos a volver a la calle, vamos a volver a